Perdóname ser, digamos, un poquito reiterativo y un poquitico así como escuelero y todo, pero es que es importante que nosotros tengamos claro los 10 mandamientos. Nos los enseñaron en el colegio, muchos nos lo repetían, nos los hicieron grabar de memoria. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de desglosarlo, tenemos la oportunidad de estudiarlo, pero realmente, como les decía en un momento, en algún momento de las enseñanzas anteriores, nos lo enseñaron medio regular y medio mal, porque resulta que, ¿se acuerda que yo les comentaba cuál es el primer mandamiento? Pues no. Recuerda que yo les decía que era en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el antiguo pacto y el Nuevo Pacto. El amar a Dios sobre todas las cosas es en el Nuevo Pacto, pero en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto era no tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínense. Y tranquilos que yo fui el primero y cuando yo comencé a hacer el estudio yo decía, no, tantos años de cristiano y estudiando la palabra y estaba errado en esa parte. Es un error que tiene su trascendencia, pero no es que de ahí dependa nuestra salvación, pero sí el significado de ese primer mandamiento, sí, obviamente. Los 10 mandamientos, yo les decía que los 10 mandamientos los estableció el Señor, nuestro Dios, para que nosotros, para que el pueblo, en ese tiempo que fue dado primero a los judíos, al pueblo de Israel, en ese tiempo tuviera una ruta, tuviera unos parámetros por la cual moverse, para cual vivir, porque estaban extremadamente desordenados por todo lado. Yo creo que yo les comentaba también que cuando Dios estaba escribiendo las tablas, los 10 mandamientos en las tablas, allá el pueblo de Israel estaba de patas arriba y haciendo de muchísimas cosas desagradables a Dios. Y entonces esos 10 mandamientos Dios los hace de una manera ordenada y de una manera prioritaria, pero no quiere decir que el 10º mandamiento no era importante, muy importante los 10, pero uno a uno se fue redactando, y que yo les comentaba que el primer mandamiento era, bueno, también les comentaba que habían los 3 mandamientos, los primeros 3 mandamientos tenían el no, o sea, los mandamientos del no. Entonces, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. El segundo, ¿se acuerdan? No te harás imagen. El tercero, no tomarás su nombre en vano. Y el cuarto, el que vamos a ver hoy. Entonces, y les decía que los primeros 4 mandamientos fueron desglosados o fueron hechos por el Señor para tener que dirigen nuestro comportamiento o nuestra relación con Dios. Y los demás 6 mandamientos es nuestra relación con el prójimo, con los demás. El primer mandamiento, no harás dioses ajenos delante de mí. Les comentaba que está basada o está escrito en el Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Voy a hacer este recorderis porque vean, ni siquiera se acordaban cuál era el primer mandamiento y ni siquiera estaban acordando cuál fue el mandamiento que sigue hoy. Entonces es importante que si nos lo aprendimos en esa época, cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes o niños en el colegio, no lo enseñaron, pero realmente la idea es que nos lo aprendamos y nos lo aprendamos bien, porque a pesar de que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, a pesar de que estamos viviendo en el tiempo del nuevo pacto, no quiere decir que los 10 mandamientos no tengan vigencia. ¿Se acuerda que yo les comentaba que cuando uno se sale de la raya, pues de los 10 mandamientos ahí lo cogen y lo alinean a uno? Porque prácticamente los 10 mandamientos son como si fuera el GPS, como si fuera el GPS que nos dice por dónde es que vamos, a dónde tenemos o por dónde tenemos que andar. Tan pronto nos salimos de ahí, en los 10 mandamientos nos corrigen por dónde es que tenemos que andar. Entonces es importante tenerlo presente. Ahora, recuerden que en el nuevo pacto Jesús dijo que el primer mandamiento, que tuviéramos que cumplir 2 mandamientos, ¿cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto encerraba todos los demás mandamientos, incluso los 600 y pico de mandamientos
o reglas que habían en esa época. Que si amábamos a Dios por sobre todas las cosas, podríamos cumplir absolutamente todo, ¿cierto? Y que si amábamos a nuestro prójimo, pues mucho más. Y entonces estos dos mandamientos encierran todo lo que era el decálogo y todo lo que eran los demás mandamientos. Entonces, como les comentaba, el primer mandamiento lo confirmó Marcos en el Nuevo Testamento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y es amarlo con todo nuestro corazón, mencionaba ahí Marcos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y les decía a ustedes que, o decía yo en ese momento que es importante, esas tres cosas son importantes para tenerlas en cuenta, para poder aprender realmente a amar a Dios por sobre todas las cosas, que no es un amor allí como del sentimiento, no es un amor como el que le tenemos a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, no, es un amor que sobrepasa todo. Para que el Señor tuviera que reemplazar el primer mandamiento, reemplazar casi la totalidad de los demás mandamientos, ese amor tenía que sobrepasar absolutamente todo, y es el amor de Dios, ese amor ágape, que es el que Él nos transmite y podamos nosotros reflejar a los demás. En el segundo mandamiento, recuerden, no te harás imagen. Entonces, ese estaba basado en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza delante de lo que está en la tierra, en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni abajo de la tierra. Entonces, les comentaba que ese segundo mandamiento, si el primer mandamiento era ese Dios que yo tengo en mi corazón y que lo tengo en mi mente y como que desplaza a Dios, ¿sí? El segundo mandamiento tiene que ver con materializarlo. Entonces les comentaba que entonces si en mi corazón está la codicia y en mi corazón está el egoísmo, entonces tarde que temprano eso va a salir a flote en mis acciones. Y que si en mi corazón está la codicia, pues entonces voy a anhelar tener el mejor carro, o el mejor carro de mi vecino, o el último modelo. Y entonces ya hay un Dios que está entronado allí y se materializó ¿en qué? En un carro físicamente, y lo tendré parqueado ahí sí, o una casa o lo que sea. Entonces, y que Dios encerraba en este mandamiento absolutamente todo lo que está arriba en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Recuerden que de pronto yo comentaba que Dios decía, bueno, ni siquiera lo que está arriba en el cielo que había, aún Dios o los apóstoles, los profetas y todos los que están con el Señor, que hoy en día hacen imágenes de San Pablo, San Pedro, y que incluso yo les comentaba que aún el mismo Señor, la Biblia no dice cómo era el Señor Jesús, si tenía ojos claros, si tenía, lo único era que tenía muy buena apariencia y muy buena expresión, bueno, que impactaba. Pero resulta que Hollywood hizo muchas versiones de Jesús, y entonces todos crecimos con Jesús, un Jesús modelo, ¿no? Un Jesús de ojos claros, y todo el mundo, y entonces como el hombre es místico por naturaleza, entonces todo lo quiere volver Dios o todo. Entonces, desafortunadamente, en nuestra manera en nuestra naturaleza, queremos clarificar todo, tenemos como materializar todo. Entonces todo lo volvemos una foto, todo lo volvemos una imagen. Entonces les comentaba yo que las imágenes que de pronto tenemos en el celular, que les comentaba yo que yo voy mucho en el Transmilenio y yo voy mirando ahí, medio altico yo, entonces voy mirando que tienen el celular por ahí, tienen la foto de fulano, sultano, la foto de la mascota, la foto de, bueno, en fin. Y no es mal, no está mal. Pero lo malo es que coge el celular y ya, bebé, ya, aquí estás, aquí estoy contigo, aquí estoy. Y se le cayó el celular, ¡ay! Entonces uno se le cae el celular y bueno, pero que lo más importante es que este tipo de cosas no realmente se entronen en nuestro corazón y que realmente no se conviertan en un ídolo. Está todo lo que hay en la tierra. Entonces ya vimos lo que hay en el cielo, que hay todo lo que hay en la esfera espiritual, que lo vuelve en imagen. Y en la tierra, pues obviamente todo lo que vemos, ¿sí? Todo lo que vemos,
hasta las personas, podemos tener hasta ideología, endiosado, se puede decir, o idolatrado a algún hijo, a mi esposo, a mi esposa, hasta el mismo perro, bueno, en fin, las personas o todos nosotros, el ser humano tiende a tener y a entronar ídolos. Aún lo podemos ver en los grupos indígenas, ¿no? Los grupos indígenas, ellos tienen el árbol, el sol, bueno, en fin, y porque siempre están el ser humano siempre está buscando como ese ser supremo. Entonces aquí Dios está estableciendo nos está diciendo que no hagamos imagen de nada. Todo tiene que girar a la esfera espiritual. No podemos con nuestros sentidos magnificar o materializar cosas que se entronan en nuestro corazón. El tercer mandamiento, yo les comentaba que no tomarás su nombre en vano, que está en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el que dice que no dará por inocente, y el que no da por inocente, ¿qué es? Pues culpable. Entonces yo les comentaba que por algo Dios lo tiene en el tercer puesto, en el tercer orden allí, porque también es muy importante, y que es uno de los mandamientos que más hoy en día, ¿sí? Y uno cree que era de esa época, pero que más hoy en día se transgrede. ¿Por qué? Porque la sociedad, y en todos los países se da, de que ha convertido el nombre de Dios y el de Jesús y todo esto, lo ha convertido en una muletilla, lo usa de una manera vana, lo usa de una manera muy ligera. En Estados Unidos o en otros países, o la palabra Dios está en el vocabulario de todo el mundo, cuando en la época del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mencionar a Dios vanamente era pecado, y ahí están. Solo se mencionaba era en la sinagoga, en las fiestas conmemorativas a Dios, en la fiesta del tabernáculo, pero no se mencionaba en nada más. Pero hoy en día es, oh Dios mío, oh Diosito, oh my God, oh no sé qué. O sea, hasta en las películas, hasta los que no son cristianos, hasta, bueno, en fin, se mencionan todo. Hablábamos que el nombre representaba por lo general la identidad o el carácter de una persona. Algunos ejemplos, les comentaba que, por ejemplo, Abraham era padre de multitudes, David el amado, Jesús, Dios salva, Moisés sacado de las aguas. Recuerden que digamos, no es por casualidad que de pronto usted tenga su nombre y lo puede buscar en internet a ver qué significa, porque se puede sorprender. Porque es que el nombre es puesto por Dios. Entonces, digamos, obviamente a Jesús y a todos, Jesús y Dios, a través de los padres de muchos profetas y de muchos hombres de fe de la Biblia, le colocaron el nombre de acuerdo a cómo, el carácter que iban a hacer. A Jacob, a Esaú y a todos. El engañador, ¿quién era el engañador? Jacob. Ah, sí, Jacob, ¿cierto? Jacob, el engañador. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Se me escapa, bueno, ahorita me escapó. Pero igualmente los nombres de Dios hacen referencia a los atributos, a su carácter. Y les comentaba que aún en la antigüedad el nombre de Dios era impronunciable, que tenía cuatro siglas, la Y, la H, la W, la H, pero que después en el hebreo, en el arameo, entonces Yahweh, vino Jehová, y finalmente lo que significa es Señor. Y que Dios tenía en sus nombres su carácter, como era, digamos, en sus diferentes nombres: Elohim, Dios creador todopoderoso; El Shaddai, Dios todopoderoso; Adonai, el Señor; Jireh, nuestro Dios proveedor; Rafa, el Señor que sana; Nisi, el Señor de mi bandera; Shalom, el Señor de nuestra paz. Y tantos nombres que tiene. Igualmente Jesús tenía nombres
que lo caracterizaban. Entonces la palabra, entonces, usarla en vano eso era un pecado. Eso es como si alguien cercano a usted a toda hora está mencionando su nombre y lo menciona por cualquier tontería. Usted se va a ofender, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pero por qué está mencionando mi nombre ahí? Porque se cayó el celular, porque se cayó esto, porque está lloviendo, porque me estrellé, entonces, así es el Señor, es muy celoso. Les mencionaba que tenemos que ser muy, muy, muy cautelosos en eso porque ¿dónde podemos mencionar realmente o dónde podemos exaltar el nombre de Dios? Porque la palabra tomar quiere decir exaltar, levantar o enaltecer el nombre de Dios. Entonces, tomar su nombre en vano, entonces es exaltarlo en vanamente, es exaltarlo sin ningún, ligeramente, sin ningún propósito. Se nos prohíbe entonces no pronunciar, jurar, enaltecer el nombre de Dios de manera frívola, irreflexiva y engañosa. O sea, ya no se respeta el nombre de Dios. Y en la iglesia y en los hogares cristianos se está convirtiendo, y eso se pega, porque eso se pega del mundo, porque eso viene en las series, en la televisión, en todo lo que escuchamos. Y les comentaba que la idea era practicarlo en la casa. O sea, ¿cuál es nuestra iglesia pequeña? Pues la casa. ¿Y cuándo lo mencionamos? Cuando estamos orando, cuando estamos haciendo nuestro devocional, en nuestro devocional personal, cuando estamos alabando a Dios, en la iglesia. Entonces, que era muy importante eso. Ahorita en todo, hasta en las películas cristianas y no cristianas se menciona el nombre de Dios. Cuando ponemos el nombre de Dios en una calcomanía, o cuando ponemos el nombre de Dios, ¿sí?, para fines, les comentaba yo, para fines comerciales. Eso, o sea, de pronto las personas lo colocan porque de pronto le nacen y exaltar a Dios porque en su negocio, para que su negocio le vaya bien, o de pronto atraer al mercado cristiano, o para que la gente diga, ay, allá ese es un cristiano, entonces yo voy a comprarle allá. O sea, ¿cuáles son las intenciones de colocarle el nombre a una empresa o a un negocio? Les comentaba yo que yo por ahí vi Inversiones Shaddai. O sea, Shaddai es un nombre de Dios. ¿Está usando el nombre en vano? ¿O es una iglesia? ¿O es un ministerio donde se exalta a Dios? Entonces que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estemos, cuando vayamos. ¿Por qué? Porque de pronto nuestra intención es muy sana, de pronto nuestra intención no es la que mencioné, sino simplemente porque yo soy cristiano y quiero colocarle ese nombre a mi empresa o a mi negocio. Pero resulta que estamos cayendo en esa transgresión. Entonces, eso es usar el nombre de Dios en vano. Cuando se convierte en una muletilla, cuando se convierte en esto. Entonces, la idea es frenar nuestra lengua y realmente usar el nombre de Dios cuando realmente se necesita, cuando estamos orando, cuando estamos profetizando, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, en la iglesia, en la casa, en el grupo de influencia, en donde estamos reunidos, donde hay dos o más en su nombre. Yo les comentaba que en el nombre, ¿cómo será tan importante el nombre, ya hablando de Jesús, que la misma palabra nos dice que nos instruye que cuando nosotros estemos orando, todo lo que hagamos, todo lo que oremos o todo lo que pidamos en el nombre de Jesús? Imagínense lo importante. Y a veces tan ligeramente lo mencionamos. Oh, Jesus. Oh, my God. Oh, Jesus. Jesús. Oh. Bueno. Entonces hoy veremos el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento está en Éxodo 28:11 y dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, la primera parte dice: acuérdate de guardar el día de descanso para mantenerlo santo. Y no fuera, y no fuera porque Dios estuviera ya al sexto día, al séptimo día cansado, o se recostó a dormir. No, porque Dios aquí nos estaba como dando un patrón de comportamiento al hombre, de cómo iba a ser su día a día. Y también ya Dios tenía planeado qué hacer con ese día. Aquí dice, bueno, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y me llamó la atención la palabra acuérdate. Y acuérdate es lo que menos nos acordamos a veces. Y el mundo secular de pronto no se acuerda ni de ir a la iglesia donde asiste, donde quiera asistir. Está permanentemente trabajando, haciendo, laborando y trabaja los 7 días de la semana y a veces no hay descanso. Y aquí dice, acuérdate de guardar el día de descanso, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, de guardar el día de descanso para mantenerlo santo. Ahora, si se puede tomar el día de descanso, no es para ver Netflix todo el día, no es para eso, no, dice que para mantenerlo santo. O no es para jugar fútbol todo el día, toda la mañana y la tarde hacerlo, y bueno, en fin, no. El día de descanso ya Dios lo tenía programado para que realmente el hombre pudiera descansar, porque el cuerpo lo necesita, porque Dios nos hizo a nosotros y Él sabe que necesitamos un día, el cuerpo necesita un día para descansar. Así como la tierra también la instituyó, que la tierra tenía que tener 7 días de producción, 7 años de producción, y al parecer 6 años de producción, y en el 7º año tenía que descansar la tierra para poder nuevamente volver a generar producción. Entonces Dios lo que estaba en este mandamiento, lo que estaba era dando una directriz de cómo debería ser nuestros días, y a todo ser humano, a todo el mundo, porque obviamente fue para eso. Me imagino que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Y cuando estaban en el monte Sinai. Entonces, obviamente allá en Egipto no iban a tener descanso porque eran esclavos. ¿Y qué día de descanso? Por ahí les darán un poco de algo, les daban unas horas y estaban completamente explotados, completamente no había de descanso, era todos los días, y el que medio se paraba por ahí de pronto lo mataban. Bueno, en fin, el caso es que se transgredía completamente este mandamiento sin quererlo como tal, pero es una muestra de que el hombre no puede estar esclavizado. En esa época estaba esclavizado a los egipcios, pero hoy en día el hombre está esclavizado al trabajo, está esclavizado ¿a qué? A todas las cosas que hay que hacer. Que no puedo, que no tengo el tiempo, que no. Ahorita en la actualidad lo que más se tiene en común es el factor tiempo. La frase no tengo tiempo. No hay tiempo. Yo me acuerdo que cuando era niño, pues yo no sé si es que el tiempo entonces era una hora, pasaba más lenta, ¿no? La misma hora de ahorita, la misma hora de hace 20, 30 años atrás, y más de nuestros abuelos. Lo que pasa es que la modernidad y con todas las situaciones que la tecnología, y ahorita todo es al minuto, todo es ya, todo es milimétricamente en tiempo real. Y eso obviamente ha sido de beneficio para el desarrollo, pero nos tiene corriendo. Y si no reposamos, y si no buscamos el sitio para reposar, y si no buscamos ese 7º día para poder descansar y dedicar el tiempo a lo que tenemos que dedicarle, realmente no vamos a estar así esclavizados, vamos hasta acarrear muchísimas consecuencias. Este mandamiento nos invita a reflexionar cómo está nuestra relación con Dios. Pero antes haré una reseña histórica, ya que se han presentado muchas controversias.
sobre el día de reposo. Muchas controversias sobre el día de reposo, porque el día de reposo y de ahí se han salido muchas religiones, muchas creencias, y bueno, obviamente el pueblo judío, porque en la Biblia dice que es el Shabbat, que de ahí viene el sábado, y que entonces esto y lo otro, y yo investigando, también me estaba como confundiendo, y dije, pero entonces, ¿por qué? ¿En qué momento cambió del sábado al domingo? ¿Y por qué nosotros los cristianos, ahora en estos tiempos, lo celebramos el domingo, si era el sábado? ¿Será que estamos transgrediendo la ley? Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, eso tuvo que haber un punto de inflexión en el cual las cosas comenzaron a cambiar, y se convirtió ese día de reposo de un sábado a un domingo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, el pueblo judío es judío y los judíos defienden su sábado como sea, ¿sí? Pero ellos se quedaron allá, en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí lo que tenemos que comenzar a analizar son las circunstancias y el contexto por la cual se rodeó y el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, bueno, el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, la idea es comenzar a desglosar primeramente el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto, pues ya lo sabemos, como se decía ahí en Éxodo 20, pues obviamente Dios estableció en Génesis, quedó registrado, de que hizo la tierra en 6 y el séptimo día hubo un reposo. Y luego entonces Dios le dio una utilidad, o le dio algo, un plus ahí al mandamiento, y en el monte Sinaí, en las tablas de la ley, y más adelante quedó registrado en Deuteronomio 5, 12, 15, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces ya de pronto, desde el tiempo que hubo la creación y el hombre, entonces Dios pues le dijo, bueno, entonces descanse, porque pues trabaja 6 días y descansa el séptimo día. Pero ya con todo lo que sucedió y con la caída y con todo esto, ya después en la salida del pueblo de Egipto, entonces se estableció de que ahora, adicionalmente al descanso, que se lo merece el hombre y todo eso, entonces adicionalmente era para la adoración y la exaltación a Dios. Igualmente, dice, igualmente el día de reposo fue establecido en la liberación del pueblo de Israel, que lo vimos en Deuteronomio. El pueblo de Israel no solo guardaría el día de reposo en recordación de la obra de la creación, sino también su redención, su liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces había un motivo por el cual el pueblo de Israel tenía ese día de reposo. No era solo echarse en la hamaca ahí todo el día, y ahora Dios le dijo, bueno, está bien, ahora que descanse, y también ahora lo vas a utilizar para recordar de dónde te saqué y quién te sacó. Y aquí tenemos una conexión entre la creación y la redención, y una redención, o sea, una liberación. Pues bien, aquí los creyentes del nuevo pacto conmemoran una nueva creación y una redención. Entonces el nuevo pacto es después de Cristo, porque con su sacrificio hubo una nueva creación. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra dice que cuando nosotros entregamos a Cristo, cuando nosotros entregamos nuestro corazón, abrimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos una nueva criatura, ¿sí? O sea, las cosas ya se estaban dando, en que hubo ya un cambio, se estaban dando unos cambios, y ya en una esfera espiritual, ya vino el Espíritu Santo también, ¿sí? Y el cambio fue dándose gradualmente, pero fue definitivo. Y en el Nuevo Testamento no se menciona nada en el día de reposo, nada en el día de reposo que sea el séptimo.
Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasó? Si según Jesús vino, Jesús mismo dijo, yo no vine a quebrantar, o yo no vine a anular la ley, sino más bien no vine a abrogarla, sino vine más bien a cumplirla. Entonces, ¿por qué? Y ustedes también, en la Biblia está registrado que muchos de los milagros que hizo Jesús lo hizo el día del reposo, y que bueno, ¿cómo se llaman? Los fariseos lo buscaban para matarlo, porque sanó al paralítico de Betesda, lo sanó el día de reposo. O sea, el día del reposo se convirtió en una camisa de fuerza que no se podía hacer absolutamente nada. Sí, lo dijo Dios en el cuarto mandamiento, pero era para que realmente tomara un descanso, no para que se convirtiera en una religión, ¿sí? Ahora no se podía ni siquiera nada, no se podía ni levantar al paralítico de Betesda, lo estaban buscando también, lo iban a apresar porque levantó, no se podía ni levantar la manta de donde estaba acostado. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que entonces vino Jesús a romper todos esos paradigmas? Vino Jesús, el mismo Jesús comenzó a dar un cambio para este día de reposo. Tampoco se ve a los apóstoles apartando ese día. Dice que Jesús vino, hizo y cambió absolutamente todo. Cambió absolutamente todo, comenzó a cambiar todas las situaciones, las ideologías. Jesús decía, oíste que fue dicho esto, ahora se va a hacer así. Oíste que además de que matar es quitarle la vida a una persona, ahora tú vas a matar cuando le digas, ofendas a una persona, ¿sí? Entonces este mandamiento también Jesús comenzó a cambiarlo. Y si en ocasiones el apóstol Pablo se vio predicando, o incluso el mismo Jesús predicando de pronto en alguna sinagoga en algún día de reposo, era porque era parte de la estrategia como tal de poderle llegar a todas las personas. Jesús sabía que se reunían el día del día de reposo, bueno, allá les caía y allá les decía lo que tenían que decirle. Igualmente el mismo Jesús en muchas ocasiones cuando mostró su poder fue el día del sábado. Si Jesús hubiera querido mantener el sábado, él mismo hubiera dicho no, hubiera hecho los milagros entre semana, hubiera hecho los milagros un lunes, un martes o lo que sea, pero quedó registrado que fue el sábado, y fue por una razón. Era para ir cambiando realmente este día, y para dar a entender que era más importante la misericordia y la compasión que las normas rígidas, y que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo, como se describe en Marcos 2:27. Dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, como el Señor pensó en nosotros, ¿no? Ustedes imaginen todos los días nosotros camellando. O sea, y bueno, yo personalmente antes de Cristo y mis primeros años de cristiano, yo no le puse cuidado mucho a eso. Yo trabajé en la industria petrolera y trabajamos de sol a sol y 21 días seguidos, y tenía yo 9 días de descanso. Y a mí me parecía bien, 9 días en campo y 9 días en la ciudad. Pero eso era una teoría, porque esos 21 días no eran tan respetables. O sea, a mí me tocaba trabajar 3-4 meses y después me podía tomar yo un mes o 2 meses, un mes y medio de vacaciones o de descanso. Pero todos los días, sábado, domingo, feriado, todos los días era trabajando. Y sí, yo sentía como, pues no le daba mucha importancia, pero sí sentía yo la necesidad de descansar. Y ya salía a los 4 meses ya muy mal, 3 meses mal de por allá. Pero desafortunadamente uno se acostumbra a eso, pero
pero vienen otras consecuencias. Yo lo he comentado, que por estar en ese trajín de trabajo, ¿sí? Pues mi familia estaba descuidada aquí en Bogotá. Y yo feliz, o no feliz, pero yo feliz porque estaba trabajando, pero también porque generaba dinero, pero eso no lo era todo. Igualmente, en otro pasaje de la Biblia, el Señor envía a los apóstoles a recoger espigas para preparar la comida. Y ahora vamos, dice, preparar la comida, y era día de reposo. Y también los apóstoles fueron señalados por los fariseos de violar el día de reposo. No se puede hacer nada. Y Jesús dijo, no, Señor, vaya. O sea, ¿qué? ¿Nos vamos a morir de hambre entonces? Vayan, recuerden la esta y vamos a hacerlo. Él mismo comenzó a hacerlo. Ahora vamos a ver cómo en momentos en el Nuevo Testamento se hizo esa transición del día de reposo, del séptimo día de la semana, es decir, el sábado, al primer día de la semana, el domingo. Entonces, no es como ahora, en esa época no es como ahora que el primer día de la semana es el lunes, ¿sí? Y el último día pues es el domingo. En esa época el domingo era el primer día y el sábado era el séptimo, precisamente porque se tenía esa mentalidad. Entonces el Señor Jesucristo resucitó el primer día, dice, el primer día de la semana, completando la obra redentora que inició así el nuevo pacto. Imagínense, algo importante para nosotros, que todavía nosotros disfrutamos de ese nuevo pacto que se comenzó allí. En Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Encontraron que el Señor había resucitado. Eso igualmente quedó registrado en los otros evangelios, Lucas 24:1 y Juan 20:1. ¿Qué pasó? Entonces resucitó el Señor. Y el Señor resucitó, ¿cuándo fue? El primer día. Es decir, el primer día después del sábado. Es decir, en esa época se le decía el octavo día, noveno día, décimo día, hasta que, bueno, transcurrió el tiempo, salió el domingo. Pero el primer día después del sábado, pues para nosotros es el domingo, ¿cierto? Entonces hay muchas evidencias. Jesús no dijo de una vez a decir, es que se acaba el día sábado y comenzamos el domingo, porque o si no, mejor dicho, hubiera sido un choque muy fuerte para la sociedad en esos momentos. Él vino dando pautas. Entonces, como era el nuevo pacto, iba a ser un nuevo día. Y por eso es que, claro, nosotros recordamos cómo Dios creó la tierra y en 6 días lo hizo, y el séptimo día descansó, es decir, el sábado, y eso está muy bien y todo lo tenemos como aquí en la mente de una manera como esto, pero eso fue allá ellos. Sí, pero bueno, ellos, ¿y nosotros qué? O sea, ¿en qué momento hubo ese cambio? ¿En qué momento hubo esa transición de un sábado al domingo? ¿De dónde salió? Entonces, en ese momento, en esa resurrección, entonces se sella la obra de la redención y dando inicio a una nueva creación. Sus primeras apariciones tanto a María Magdalena como a los apóstoles en el camino de Emaús fue el primer día de la semana, es decir, el domingo. El Señor comenzó a aparecer el domingo, incluso ese mismo día en la noche. Dice la palabra yo leí por ahí, pero no anoté más para no alargar un poco, pero dice que esa misma noche, ese domingo, se apareció en otros sitios. El Espíritu Santo descendió, en Hechos 2:1, en la 1:4, en la primera parte dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y el primer día de la semana, dejando constituida formalmente la iglesia. El Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba,
se celebraba la entrega de la ley de Moisés al pueblo judío, que era el primer día de la semana. Es decir, el Pentecostés era como la celebración del recibimiento de esos mandamientos por parte de Dios a través de Moisés. Entonces, el Pentecostés, cuando llegó el Pentecostés y llegó la visita del Espíritu Santo, fue el primer día de la semana. Otra evidencia del establecimiento del primer día de la semana, el domingo de reposo, en la cual hubo alabanza, hubo adoración al Señor y se comenzó en la palabra a mencionar el día del Señor, porque fue el día en que resucitó el Señor. Entonces me acordaba yo de una alabanza muy viejita, como dicen los chicos hoy en día, una alabanza muy abuela. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. ¿Sí recuerdan? Los más viejitos. Entonces, el día del Señor se comenzó a mencionar en la palabra. Juan en Apocalipsis lo menciona y se comienza a mencionar el día del Señor, el día que resucitó el Señor. Y fue el primer día de la semana, después del día de reposo. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo fue? El primer día de la semana, dando como una pauta de que ese primer día de la semana, ese domingo, ¿sí?, se iba a comenzar a celebrar y a partir el pan, lo que estableció Jesús, y es lo que hacemos nosotros los domingos. Bueno, el primer domingo de cada mes lo hacemos aquí en la iglesia. Estableciendo así la conmemoración de la Cena del Señor, y se consagra así el Día del Señor. ¿Vieron esa transición? ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo se fue haciendo? Y en algunos estudios, historiadores, porque digamos, si lo tomamos literalmente, pues obviamente que pues es el sábado, pero sí, y algunos historiadores decían que era Constantino, y fue Constantino el que, congraciándose con el pueblo cristiano para poder reforzar sus intenciones políticas y bueno, todo esto, adquirió las costumbres cristianas y de los judíos y bueno, todo esto, y obviamente el domingo pues quedó establecido, pero esto ya se venía gestando en el Nuevo Testamento. Domingo significa dominé, en el latín es Señor. En griego, dominó es la palabra que deriva de la raíz griega kairos, que significa Señor, y se refiere al día en que se conmemora la resurrección de Cristo, el día del Señor. Amén. Y es por eso que nosotros lo hacemos. O sea, todas las religiones, bueno, en este caso, no todas, digo yo, la religión tradicional, siempre los domingos con nuestros abuelos o nuestros padres era el domingo era la misa y bueno, teníamos que ir y bueno, entonces, pero siempre se guardaba siempre. Ahora católicos y no católicos, cristianos, no cristianos, musulmanes, lo que sea, siempre hay un día en el cual lo apartan para el descanso y para la conmemoración de lo que es la religión, lo de esto. Pero para nosotros es el día del Señor. Finalmente, en las iglesias, por estas razones anteriores mencionadas, es que nos reunimos el domingo a adorar y alabar a Dios. Ahora, eso no quiere decir que únicamente el domingo, entonces también, y no caer en lo que cayeron los judíos en esa época o los fariseos, de que entonces, bueno, estrictamente que sea el domingo, y entonces no podemos hacerlo un miércoles, o no podemos alabar al Señor un martes. No, lo que estableció Jesús fue abrir completamente el espacio, y el Señor decía: allí donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Y no dijo el domingo, y no mencionó tampoco mucho menos el día de descanso. No, ahora nos podemos reunir cualquier día de la semana con nuestra familia y todos los días mucho más nosotros, personalmente tener nuestro encuentro con Dios, ¿no? Y no el domingo únicamente. Aquí en la iglesia pues el pastor nos ha iniciado en la cuestión de que tenemos el devocional, y el devocional es todos los días, no el domingo. El día del Señor para nosotros y nuestro verdadero reposo es el Señor.
Y nuestro reposo es todos los días. Podemos entrar a su presencia. ¿No les ha pasado que ustedes están estresados, molestos o alguna cosa y dicen, yo tengo que orar, porque esta situación me estresa o lo que sea? Entonces, en cualquier momento podemos hacerlo. El apóstol Pablo y todos los apóstoles predicaron en cualquier momento, salía de un lado y corrían para otro, llegaban a las sinagogas si estaban reunidos, si no estaban reunidos, llegaban a una casa, pero era todos los días. Obviamente tenían sus días de reposo. Incluso el Señor también, el Señor Jesús, predicaba todos los días. Y les caía también la sinagoga el día de reposo, pero también iba a otros sitios a predicar la palabra. Entonces, iglesia, para terminar, sí, y le pedí perdón a Dios también, porque en ocasiones yo, ya con tantos años de cristiano, me dice, ay, otra vez a la iglesia, bueno, sí, vamos, sí, vamos. Y uno dice, bueno, sí, por todo, por agradecimiento y por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, y yo le sirvo y predico, y bueno, qué rico, Pero realmente ese no es la motivación que nos debe traer a la iglesia. Realmente la iglesia un miércoles debería estar más lleno. Ahora estuvo más lleno, un poco más lleno antes de la pandemia. Pero ¿qué pasó? Como que se perdió la motivación. Ahora todo es por internet. Ahora notamos que la mayoría de la gente se conecta los miércoles por internet. Y eso no es lo que quiere el Señor. Es en el sitio que tenemos que congregarnos. Entonces, los sábados, los viernes y sábados que estamos en nuestro grupo de influencia, ese es un reposo que tenemos nosotros allí en nuestro grupo de influencia. Alabamos al Señor, hacemos actividades y hacemos cosas, pero oramos, estudiamos la palabra. Entonces, dice la Biblia, a tiempo y a destiempo hay que de compartir la palabra. Entonces, si realmente la iglesia, y no hablo de nuestra iglesia, sino pues en todas las iglesias en general, la iglesia cristiana, no sé qué porcentaje habrá de personas que van, o cuál es el motivo que van un domingo a la iglesia, porque los empujan, como a mí me empujaba mi esposa cuando yo estaba iniciando en la iglesia, porque a veces yo no quería ir, pero vamos, que no sé qué, bueno. Y yo no quería, pero realmente si hubiera entendido un poco más esto, si me hubiera metido un poco más en la palabra, si hubiera estudiado, pero bueno, estaba iniciando, sencillamente yo no quería salir, porque todos los días en el carro y yo un domingo también. Pero ahora, digamos, desde muy buen tiempo para acá, pues obviamente lo hago porque amo al Señor y esto, pero esto me refuerza otra parte más, que es el motivo por el cual Dios lo estableció. Jesús lo estableció y lo fue estableciendo, como se dice, de a poquiticos ahí, fue metiendo y se rompió en una enseñanza que llevo por ahí buscando en el internet del pastor MacArthur, decía que este es el único mandamiento en el cual no tiene proyección en el Nuevo Testamento. Todo sí. No harás dioses ajenos, está en el Nuevo Testamento mencionado, lo mencionó Jesús. Y todos no harás dioses ajenos, honrar a nuestro padre y nuestra madre, eso está mencionado en el Nuevo Testamento. Y todos los demás mandamientos. Uno no está mencionado en el Nuevo Testamento, y es el día del reposo. Por alguna razón, porque el Señor quería cambiarlo, sí o sí. Porque quería también llegar a que todas las personas, tanto cristianas como no cristianas, y todas pudiéramos evangelizar y que todas pudieran recibir la palabra de Dios un domingo, donde todo el mundo está descansando, la mayoría de la humanidad, pues coge el domingo para el día de descanso. Creyente y no creyente, bueno, obviamente hay profesiones que se necesita trabajar el sábado, el domingo y esto y lo otro, un policía del ejército o una enfermera o la gente de los restaurantes. La gente de los restaurantes trabaja, pero un cristiano que trabaja, digamos,
porque tiene que mantener, o es su profesión, pero pueden ir un miércoles, porque ahí está, en la iglesia está disponible para llegar a que repose. Para una persona que trabaja un domingo, su día de reposo, pues ese es su día de reposo y su primer día comienza al otro día del día de reposo. Es decir, si descansa un miércoles, yo trabajé en un restaurante, bueno, yo les comenté que yo trabajé en Estados Unidos en un restaurante y a mí me tocaba trabajar los domingos y el día de reposo mío era el miércoles o el martes y mi primer día era el miércoles. Pero ese día de reposo sí yo me la pasaba, era durmiendo. Pero si hubiera tenido la conciencia, hubiera entrado más en la palabra. Además de reponerme físicamente, pues me hubiera podido hacer mis estudios, mis devocionales y esto y lo otro. Pero creo que también sí hubo un tiempo que tuve el miércoles y el miércoles podía ir a la iglesia. O sea, el día de reposo, obviamente ya personal, es aquel momento en que realmente yo me dispongo a alabar, a adorar al Señor, a orar, a realmente destinarlo no solo a recuperar mis fuerzas físicas, sino espiritualmente recargarme. Y el Señor sabía que eso, hay un término que se utilizó ahí que se llama la universalidad del Evangelio. Para evangelizar es todos los días y para eso está la iglesia. La iglesia se mueve y casi todos los días. Los únicos días que no tenemos es los lunes. Claro que los lunes sí tengo mi grupo de hombres que trabajan el sábado y domingo y ellos vienen el lunes. Y destinamos el lunes para recibirlos porque es un día en el cual es el reposo de ellos. ¿Qué tal aquí en la iglesia les hubiéramos dicho, no porque el día de reposo es el domingo y entonces no le podemos compartir la palabra, no nos podemos reunir? Entonces ya entraríamos en una religiosidad. ¿Listo? Entonces el Señor estableció el día de reposo y que lo haya decretado Constantino o otro emperador o lo que sea, es utilizado por Dios y fue utilizado por Dios para oficializarlo. Que el día de reposo ya como tal, pues obviamente para la humanidad era el domingo. Entonces, iglesia, el mensaje para hoy que nos tiene el Señor es que realmente nosotros no vengamos a la iglesia únicamente porque de pronto me siento mal, necesito recargarme un poquito espiritualmente. No, el día de reposo tiene que ser recordando la resurrección de Cristo que nos dio una nueva vida, que entramos en ese espectro espiritual, que somos hijos de Dios, nos hizo adeptos a Él, que ahora somos parte del reino y que Dios ha destinado un sitio para poder en congregación alabarlo y bendecirlo y estar gozosos, porque realmente fue establecido por el Señor. Entonces, que cuando vengamos a la iglesia realmente, decía que en la antigüedad ya, después que ese domingo era para la alabanza, la oración, la predicación, bueno, todo lo que se hace hoy en día. El domingo es el día oficial como tal para eso. Entonces, realmente, como el título de la prédica del día de hoy es el día de reposo, un tiempo de renovación. El día de reposo, un tiempo de renovación. Sea el domingo, sea el miércoles, sea el día en que ustedes tienen para venir, para reposar en Dios. Pero obviamente ya como congregación, pues es el domingo. Y que vengamos a una disposición, y si muchas de las personas que en las iglesias se pudieran tener esa misma concepción, pues estaría las iglesias más llenas, porque vendrían con una motivación diferente.